¿Cuántos de ustedes han escuchado la canción Alicia Adorada? ¿Quién se la sabe? Alicia Adorada es una canción que compuso el maestro Juancho Polo Valencia. Y hay una historia detrás de la canción Alicia Adorada. Resulta que Juancho Polo se había casado con una muchacha de 16 años que se llamaba Alicia. Y Alicia salió embarazada. Juancho Polo se había ido en una de esas correrías a tocar para ganarse la vida, tocar con su acordeón para ganarse la vida. Y de repente le llega la noticia a Juancho Polo de que Alicia estaba enferma, que tenía una hemorragia y que necesitaba medicamentos. Entonces, Alicia pues vivía en un pueblo muy recóndito donde no había médicos, tenían que sacarla al pueblo, pero el hospital más cercano estaba muy lejos y Juancho obviamente estaba lejos. Entonces Juancho venía de regreso con el medicamento, pero cuando venía de regreso se encontró otra parranda, se quedó tocando, se emborrachó y cuando Juancho llegó al pueblo, Alicia ya se había muerto y Alicia ya la habían enterrado. Entonces Juancho llega al cementerio, llega a la tumba y compone el primer verso de la canción Alicia Adorada y luego fue agregando más versos. Pero el primer verso de la canción Alicia Adorada dice: como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos, anda en el aire. Tanto le pido y le pido, siempre me manda mis males. Juancho sacó una conclusión a partir de su tragedia. Juancho dice tres cosas aquí. Lo primero, Dios no tiene ¿qué? Dios no tiene amigos. Dios no es amigo de nadie. Porque se llevó a mi mujer. Dios no tiene amigos. Dios es malo. Lo segundo que Juancho dijo era que Dios andaba ¿dónde? En el aire. Entonces Juancho dice: Dios no es un Dios cercano. Dios es un Dios que está lejos, está distante, anda por allá arriba. Él no tiene nada que ver con los seres humanos. Y lo tercero que Juancho dice es que tanto le pide y le pide, pero Dios siempre le manda ¿qué? Males. Entonces, ahora Juancho dice: bueno, yo me la paso orando, me la paso pidiéndole, pero de todas formas, Él no me manda bendiciones, sino que me manda males. Todo esto lo dice Juancho a partir de una crisis emocional que tiene, ¿verdad? Que era la pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser amado, como lo era Alicia, su mujer. Porque a pesar de que Juancho tenía una responsabilidad, digámoslo así, el hecho de que no llegó a tiempo, también había otros factores, ¿verdad? Primero, que ella está enferma, que tiene la hemorragia, que no había acceso a la salud y un sinfín de cosas que uno pudiera decir: una pelada tan joven, una pelada, ¿cómo se va a morir así? ¿Cómo? Entonces la conclusión de Juancho, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, es: Dios no tiene amigos, Dios se olvidó de mí, Dios no responde mis oraciones, Dios es un Dios distante, Dios está lejos, Dios me manda males. ¿Usted cree que podríamos cantar una alabanza como esas en el tiempo de alabanza? ¿Creería usted que esa sería una alabanza apropiada para nuestro tiempo de alabanza? No, ¿verdad? No sería una alabanza apropiada para cantarla aquí. ¿Usted cree que de pronto, bueno, no ahora, pero usted cree que de pronto los israelitas cantarían esa alabanza en el templo de David?
¿Usted cree eso? Yo los invito, vamos a la Biblia, al Salmo 88. Salmo 88. ¿Ya todos estamos ahí? Dice: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores. Estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Amén. ¿Qué les parece este salmo? El Salmo 88 es conocido como un salmo de lamento. El lamento es un género usado para expresar dolor y angustia. Y hay salmos de lamento individual y hay salmos de lamento colectivo. Es decir, individual quiere decir que el autor expresa su propio dolor. Colectivo es que expresa el dolor comunitario. Este es un salmo de lamento individual, ¿cierto? Generalmente los salmos de lamento siguen una misma estructura o tienen los mismos componentes. Bernard Anderson agrupó esa estructura en 6 pasos. Estos 6 pasos no están siempre presentes los 6 en el mismo salmo y no siguen el mismo orden, pero son componentes generales del Salmo de Lamento que nos ayudan a mirar el mensaje que trae. Entonces, uno de los componentes es que ese Salmo tiene una invocación a Dios, se dirige a Dios. El otro componente es que el Salmo incluye una queja, expresa la situación con palabras simbólicas. Otro componente es la confesión de confianza.
El salmista confiesa que el Señor lo escucha, tiene confianza en que es escuchado. También tiene una petición u oración. El salmista expresa lo que quiere que Dios haga en medio de su situación. Y también tiene dentro de esa estructura unas palabras de seguridad de que ha sido escuchado por Dios. Y un último componente es un voto de alabanza. Es cuando el salmista se compromete a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. No sé si recuerdan de pronto en otro salmo cuando el salmista dice: publicaré tus alabanzas en medio de la congregación y a todos anunciaré tu fidelidad. ¿Cierto? Ese es el compromiso que tiene el salmista luego de haber expresado su lamento. Porque generalmente estos salmos de lamento empiezan con el salmista quejándose, exponiendo su situación, y al final la situación cambia por la intervención de Dios, porque el salmista ora, confía y cree que la situación va a cambiar, y termina alabando a Dios y diciendo: Señor, yo hablaré de ti y hablaré de lo que has hecho a los demás. Pero este salmo es un salmo único en toda la Biblia. Y es un salmo diferente a todos los demás salmos de lamento. Es un salmo totalmente diferente a los demás. Algunos lo han catalogado como el salmo más triste de la Biblia. Porque este es un salmo que comienza mal y termina mal. El salmista empezó mal y terminó mal. Es un salmo en el que en ningún momento encontramos alabanza, en el que en ningún momento encontramos palabras que afirmen seguridad y confianza en Dios. No hay testimonios del amor de Dios, solo hay lamento, solo hay queja, no hay esperanza. Es un salmo que comienza con sufrimiento y termina literalmente en oscuridad. Porque la última palabra del salmo, ¿cuál es? ¿Cuál es la última palabra que aparece en el versículo 18? Tinieblas, oscuridad. La Reina Valera traduce: mis conocidos están en tinieblas. Pero las demás versiones dicen: mi único amigo son las tinieblas, o mi único amiga es la oscuridad. Entonces, el salmista se enfrenta a una situación bastante difícil. Comienza mal y termina mal. Termina en tinieblas. ¿Por qué hay un salmo así en la Biblia? ¿Por qué Dios inspiró al salmista para que escribiera un salmo como este? Porque sabemos que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces este salmista fue inspirado ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué este salmo fue inspirado por Dios? Uno como que no le encuentra el sentido, ¿verdad? A que un salmo así se encuentre en la mitad de la Biblia. Ahora, este era un salmo que se cantaba en Israel. ¿Por qué habría de cantarse un salmo así? Y la respuesta que yo podría encontrar es que tal vez Dios pensó en mí y en ti cuando el salmista compuso este salmo. Porque quizá en esta mañana haya alguien como el salmista que se esté sintiendo de principio a fin
en tinieblas. Quizá en esta mañana haya alguien aquí que esté experimentando dolor, sufrimiento y tinieblas. Entonces, gracias a Dios porque este salmo está en la Biblia. Descubramos por qué. Vamos a analizar ahora la estructura del salmo. Ya sabemos que el salmo no sigue la estructura convencional, ¿verdad? Vamos a analizar. ¿Qué vemos en los versículos 1 al 2? En los versículos 1 al 2 encontramos la primera parte del salmo, que sí la tiene, ¿verdad? La invocación a Dios. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado a ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Él empieza invocando al Dios que salva, ¿cierto? Las palabras con las que inicia este salmo podrían llevarnos a pensar, antes de leerlo, que este es un salmo esperanzador, ¿verdad? Porque el salmista está diciendo, Dios de mi salvación. El autor comienza reconociendo al Señor como el Dios de su salvación. Así que lo que se esperaría en el salmo es que se muestre una experiencia de liberación o de rescate. Pero no pasa así. Tal vez lo que el salmista está pidiendo es al Dios que puede salvarlo de su crisis, que actúe como el Dios de su salvación. Además, el salmista nos está contando que este clamor lo hace ¿cuándo? De día y de noche. Es decir, él está orando continuamente. A toda hora está deseando ser librado de sus dificultades. Lo segundo que encontramos en el Salmo es la queja. Y eso va de los versículos 3 al 9. No se sabe con exactitud qué es lo que agobia la vida de este hombre. No sabemos qué es lo que tiene. No sabemos si su situación es personal, si es familiar, si es algo que tiene que ver con sus emociones, si es algo que tiene que ver con su condición física, con su salud. Algunos han dicho que sí, que de pronto se trataba de una enfermedad. Pero lo que sí es cierto es que la situación que estaba viviendo el salmista era demasiado dura y por eso lanza expresiones bastante fuertes. Mi alma está llena de males, dice él. Soy contado entre los que descienden a la fosa. Aquí el salmista usa varios sinónimos para la palabra muerte. El Abadón, el Seol, la fosa, el sepulcro. Para él todo es muerte. En pocas palabras, el salmista le estaba diciendo a Dios, yo soy un muerto en vida. Soy un muerto en vida. Versículo 5 dice, abandonado entre los muertos como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas. Es decir, Señor, tú me olvidaste. Estoy separado de tu cuidado. Porque ya un cuerpo muerto Dios no lo cuida, ¿verdad? Estoy separado de tu cuidado. Me has abandonado. Te olvidaste de mí. Pero además de eso, el versículo 7 dice, has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has reposado sobre mí tu ira. El salmista está diciendo, soy objeto de tu ira, Señor.
Estás enojado conmigo. Todo lo que me pasa quizás sea porque me estás castigando. O quizás me siento ahogado, dice allí, me has afligido con todas tus olas. Y la situación sigue agravándose porque el salmista dice, has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos, encerrado y no puedo salir. Señor, no tengo amigos. Alejaste de mí a mis amigos. No solo tú me abandonaste, sino que también me siento abandonado por mis amigos. Me siento solo. Versículo 9, han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. En otra versión dice, mis ojos se enfermaron de tanto llorar. Me la paso llorando, dice el salmista. Qué depresión tan bárbara, ¿no? ¿Le suena todo esto familiar? ¿Se le parece esta historia a la de alguien? De pronto a la de Juancho Polo. Señor, me abandonaste, te llevaste a Alicia, me dejaste solo. Tú no tienes amigos, tú estás lejos de mí. Pero quizás tú que estás aquí en esta mañana también te has sentido olvidado, abandonado, ahogado, solo, deprimido, cansado, sin fuerzas, como muerto en vida. O quizás usted conoce a alguien que está pasando por algo similar. La desesperación del poeta, autor de este salmo, es grande. Tan grande que culpa a Dios de sus males. Señor, yo te pido de día y de noche, pero tu ira reposa sobre mí. Eso en versión Reina Valera. Pero en la versión de Juancho Valencia, de Juancho Polo es, tanto le pido, ay hombre, y siempre me mandas mis males. Está desconectado, desconcertado, porque quizás lo que está sucediendo no se ajusta a lo que él esperaba de Dios. Él esperaba a un Dios que podía salvarlo, no a un Dios que pudiera derramar toda su ira sobre él. Y esta sección termina el versículo 9, una vez más, con otra súplica. ¿Cierto? Él comienza diciendo en el 1, día y noche clamo a ti. Y en el 9 hay otra súplica. Cada día te he invocado, hacia ti he extendido mis manos. Y esa acción de extender las manos no es otra cosa que pedir misericordia. Entonces ya llevamos una invocación, llevamos unas quejas. Y ahora el salmista incluye otra parte. Versículos 10 al 14. ¿Qué es lo que usted ve ahí en los versículos 10 al 14? La respuesta es fácil, porque encontramos unos signos delante y al final de cada oración. ¿Son signos de qué? De interrogación. Quiere decir que el salmista está haciendo ¿qué? Preguntas. El salmista está haciendo preguntas. Entonces esta parte, el salmista está cuestionando ¿a quién? A Dios. El salmista está haciendo cuestionamientos a Dios. La crisis lo lleva a hacerle preguntas a Dios. Y primero lanza una serie de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta,
porque la respuesta está implícita. Es decir, la pregunta se responde allí mismo, no necesita que el autor la responda. Pero también la pregunta retórica es una pregunta que le lleva a la reflexión, a reflexionar sobre algo. Entonces es como si el salmista le estuviera diciendo a Dios: oye, ponte a pensar, Señor, ponte a pensar, ¿qué es lo que tú piensas? Y le pregunta: ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? No. ¿Y de tu fidelidad en el Abadón? No. ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? No. En pocas palabras, el salmista estaba diciendo: ¿de qué te sirve que yo me muera? ¿Qué más esperas para obrar en medio de mi situación? ¿Estás esperando que me acabe? Porque si estás esperando que yo me acabe, si ya muerto, ¿qué alabanza tuya voy a publicar? Ya muerto, ¿qué testimonio voy a dar? ¿Pueden servirle de algo tus maravillas a los muertos? No. ¿Será que si me muero te puedo alabar y puedo mostrarle a otros tu amor, enseñarles a otros tu misericordia? No. ¿De qué te sirve que me muera? Te necesito ahora que estoy vivo. Necesito ver tus obras, necesito ver tus milagros ahora. Después de muerto, ¿ya para qué? Las preguntas del salmista. Pero el verso 13 hace un paréntesis en medio de las preguntas. Y el salmista expresa otro llamado de auxilio. Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. El salmista hace el paréntesis para decir que aunque está cuestionando a Dios, él no ha dejado de orar cada día. Él no ha dejado de clamar. De repente surgen dos preguntas más. Estas no son retóricas. Estas sí requieren de una respuesta. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me ignoras, Señor? El salmista se siente ignorado, se siente rechazado, no se siente escuchado. Siente, como decimos los pelados hoy día, como decimos los muchachos, que lo dejaron en visto. ¿Usted sabe qué es que lo dejen a uno en visto? Que uno mande el mensaje por el WhatsApp y la persona leyó el mensaje y no respondió. Quedaron los dos chulitos azules ahí y no le respondieron a uno. Entonces el salmista está así como que Dios me dejó en visto. Dios no responde a mis WhatsApps. Dios no responde a mis mensajes de Facebook. No responde a mis llamadas telefónicas. Dios parece ausente. A Dios no parece importarle mi situación. Dios está callado. Dios está haciendo silencio frente a mi desesperación y a mi dolor. El salmista ora con preguntas.
pero no encuentra respuestas. Uno esperaría, ¿verdad?, de acuerdo con la estructura de los salmos de lamento, que ahora sí viene la respuesta, que ahora sí viene la alabanza. Pero no. En los versículos 15 al 18 no vamos a encontrar nada nuevo. El salmista simplemente va a repetir la queja. Va a decir lo que ella dijo antes. Versículo 15 dice: yo estoy afligido y a punto de morir, estoy casi muerto. Eso es lo mismo que dijo en los versículos 3 al 4. Luego el salmista va a decir en el 16 y en el 17: tu ira ha reposado sobre mí, tu ira me ha destruido, me han rodeado como aguas todo el día. Es lo mismo que dice el versículo 7. Soy objeto de tu ira y tus olas me han ahogado. Y en el versículo 18 dice: has alejado de mí al amigo y el compañero. Y en el versículo 8 también ya dijo: alejaste de mí a mis amistades. No tengo amigos, estoy solo. El salmista termina diciendo: la oscuridad es mi mejor amiga. El salmista esperaba encontrar luz, pero terminó en tinieblas. El salmo termina en oscuridad, termina en dolor, termina en soledad. ¿Qué tiene para decirnos este salmo a nosotros entonces? ¿Qué tiene para decirnos este salmo a los que estamos hoy aquí sentados en el culto? ¿Qué tiene para decirnos Alicia Dorada? Y el Salmo 88. Primero que todo, este salmo nos muestra que un cristiano, por más cristiano que sea, puede pasar por momentos difíciles y desesperanzadores en su vida. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Amén, o se me durmieron. No para traer pastor serio que si lo pone así amén en lata. ¿Cuántos han pasado por momentos desesperanzadores en su vida y difíciles? Un cristiano puede y ha pasado por momentos difíciles, momentos de dolor. Este salmo está aquí para decirnos: hermano, un cristiano puede sentirse acorralado y desesperado. La vida cristiana no es tan color de rosa como a veces la queremos pintar. El autor de este salmo fue una persona real y tiene nombre. Si usted va al comienzo del Salmo 88, arriba hay una letra chiquita y nos van a decir quién es el autor del salmo. Dice: cántico, salmo de los hijos de Coré, para el director del coro, sobre Mahalat Leanot, másquil de Emán el Ezraíta. ¿Cómo se llamaba el tipo? Emán. Era un líder de alabanza. Emán era un hombre que servía a Dios. Era un hombre que componía alabanzas para Dios. Era un hombre que quizá cantaba, tocaba un instrumento. Era un hombre incluso que en las crónicas se habla de él como un hombre sabio dentro de los siervos de David.
Hemán era una persona como tú y como yo. Y más que una composición poética, este es el relato de una experiencia vivida, hecha canción, una canción dolorosa, una canción que se cantaba, porque ahí están dando la instrucción de cómo debían cantarla, ¿verdad? Le decía al director del coro que la debía cantar sobre Mahalal Leanón. Yo no sé qué será eso, pero está indicando cómo se debía cantar la canción. Una canción dolorosa. Y es una canción que quizá no cantaríamos en el tiempo de alabanza hoy día, ¿verdad? Que como así que vamos a cantar una canción de esta cuestionando a Dios. Pero al fin y al cabo, es una canción que cantaba las penas del autor y en la que puso de manifiesto que los que aman a Dios, los que sirven a Dios, también lloran. Los que aman a Dios también sufren. Los que sirven a Dios también se enferman. Los que creen en Dios también llegan a sentir miedo. Los que creen en Dios, hermano, también se mueren. Los que creen en Dios también se deprimen. También pasan por momentos difíciles. Y este salmo, por contradictorio que parezca, se escribió para alguien que está sentado aquí en el templo hoy, o en cualquier otro templo del mundo, y que está viviendo una situación desesperada para decirle: hijo mío, no te des tan duro por sentirte mal. No pienses que está mal sentirse mal. A veces está bien sentirse mal. Es válido. Es válido llorar. Es válido expresar lo que uno siente. Porque la vida no siempre tiene finales felices. El sufrimiento y el dolor y la pérdida son parte integral de nuestra experiencia humana, incluso para aquellas personas que están dedicadas a Dios. El Salmo nos invita a pensar en que la vida a veces puede doler. La vida duele. ¿A cuánto les ha dolido la vida a veces? La vida puede doler. Que el dolor y el sufrimiento son cosas de las que nadie puede escapar. Y que las temporadas de la vida, las temporadas difíciles de la vida, pueden no tener ninguna explicación, por más que pregunte y pregunte. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. Jesús nos dijo: en el mundo tendrán que, mientras estemos en este mundo, estaremos expuestos al dolor y al sufrimiento. Tendremos problemas, tendremos dificultades. Tenemos una promesa de Jesús: yo he vencido. Amén. Aunque a veces nos cueste verlo. En segundo lugar, este salmo nos invita también a dejar de romantizar la fe. A veces tenemos dificultades para conciliar
la fe con nuestra realidad. Porque en nombre de la fe, nosotros hemos negado nuestras realidades y nos hemos negado la posibilidad de aprender a lidiar con nuestras penas y con nuestro dolor. Entonces estamos llevando cargas por dentro, mientras que por fuera creemos estar bien. Llevamos dolores y heridas sin sanar. ¿Por qué? Porque yo tengo fe y eso no se puede. Porque yo soy cristiano, yo no puedo decir que estoy triste. Y vivimos cargando un montón de cosas por dentro, mientras que de labios para afuera estamos confesando cosas que no concuerdan con nuestra realidad. Nos hemos perdido la oportunidad de lidiar con las penas y con el dolor. En el Salmo 88, el salmista enfrentó la vida tal como era, sin editarla. Nosotros siempre vivimos pensando en un mundo paralelo, en un mundo idealizado, huyendo de la realidad que está frente a nuestros ojos. Fe no es decir, no estoy enfermo, cuando en realidad lo estoy. Fe no es ir al médico y que el médico te diga, señor, señora, usted tiene esto y esto y esto. Y que usted va y le diga al médico, no me necesite, es un mentiroso diablo que usted. Eso no es ser, hermano. Porque el médico no es el diablo. El médico está tratando de ayudarlo. Y el médico le está informando de una realidad. Ningún diablo es embustero. Esa es la vida. Porque los cristianos también, ¿qué? Se enferman. ¿Sí o no? También se enferman. Entonces, fe tampoco es decir, soy rico porque soy hijo del rey de reyes. Y no amaneció para el café. No amaneció para el arroz, que es lo que uno más se preocupa, porque es alta más, ¿verdad? Fe no es decir, mi hogar está bien, cuando en realidad mi casa se está desmoronando. Cuando las relaciones en la familia no van bien. Fe es enfrentar la vida tal y como es. Canta Santiago Benavides, gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, con sus pesares, ahora se me olvidó, y sus despedidas, algo así. Por sus llegares y sus despedidas. Es decir, la vida tiene de todo. Enfrentar la vida tal y como es. Fe es saber que las tinieblas van a llegar y que pasaremos por temporadas difíciles. Fe, óyame lo que es la fe. Y aquí muchos podríamos creer que el salmista no tenía fe. Ese hombre estaba mal. Y cualquiera que pudiera oír a este hermano hablar, le reclamaría y le diría, deje de andar hablando así, así no se habla, hermano. Cualquiera que lo oyera hablar, regañaría al salmista. Pero el salmista nos está mostrando que tiene más fe que nosotros. Y les voy a decir por qué. Porque el salmista seguía esperando una respuesta, aun cuando la vida le estaba demostrando todo lo contrario. Porque el salmista
Estaba solo, estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, pero en 3 ocasiones en el Salmo nos dice: Señor, a ti clamo de día y de noche. Eso es fe. Seguir orando, seguir confiando, seguir clamando, aun cuando las cosas no van bien. Amén. Fe es seguir caminando con Dios aun cuando parece que ya Él no camina conmigo. Fe no es hacer como si nada hubiera pasado. No es ignorar la situación. No es hacer como si nada estuviera sucediendo, sino seguir caminando a pesar de todo lo que está pasando. Fe no es ignorar los problemas. Fe es enfrentar los problemas, aun cuando siento que Dios me ha ignorado. Como lo dijera Leonard Marais, cuando uno continúa hablando con Dios, cuando Él guarda silencio, es una expresión de fe audaz. Continuar hablando con Dios cuando Él guarda silencio es una expresión de fe audaz. Alguien que ha perdido su fe dejaría de orar, eligiendo no dirigirse a Dios, cuyo silencio es una prueba de que Él no existe. Aquí encontramos al salmista reaccionando al silencio de Dios con una oración intensa. Eso es fe. Esta mañana quizás te hayas identificado con el salmista. ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Qué es lo que te tiene desesperado? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes solo? ¿Crees que Dios no te escucha? ¿Cuál es tu versículo 14? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué, Señor? ¿O cuál es tu hasta cuándo, Señor? El Salmo 88, aunque parece la historia de alguien sin esperanza, aunque parece el relato de la vida de alguien de quien solo queda oscuridad, es un salmo esperanzado. Nos invita a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir soñando que el Dios de nuestra salvación es nuestro único refugio en la aflicción. Amén. Yo creo que ustedes todos saben lo que a nivel de familia y personalmente vivimos hace poco, ¿verdad? Con la situación de mi tía Cata. La enfermedad fue un proceso de más o menos 3 años. Pero las cosas empezaron a empeorar en agosto del año pasado, cuando supimos que el cáncer había hecho metástasis al hígado y a los pulmones. Fue un año de tratamientos, fue un año de ires y venires, fue un año de crisis. Decidimos caminar este camino de prueba junto a ella, sufriendo en silencio junto a ella. Muchas veces la escuchamos quejarse. Muchas veces la escuchamos reaccionar no muy bien frente a la enfermedad y frente al dolor.
pero también muchas veces la vimos llenarse de esperanza y de ánimo. En algunas ocasiones intervenimos para reorientarla. Cuando escuchábamos que decía algo, como que tía, las cosas no son así. Mi mamá, mi papá. Pero muchas veces tuvimos que hacer silencio. Porque entendíamos que ella estaba viviendo su propio Salmo 88. Y quizá aparecieron los porqués. Los propios, los de ella y los de afuera. La gente que de pronto decía, ¿por qué? Si ella le ha servido tanto a Dios. ¿Por qué si es una mujer de oración? ¿Por qué si ella ha orado por enfermos y se han sanado? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? Esto no puede ser. Pero este mes de agosto de este año fue aún más difícil. Porque fueron noches sin dormir. De ella, de nosotros. Fueron lágrimas en los ojos. Fueron preguntas. Señor, ¿por qué permites que sufra? Señor, ¿hasta cuándo? Y aunque podríamos decir que en comparación con otros pacientes que han sufrido el cáncer, y a pesar de que fueron 3 años, el sufrimiento de tía Cata no fue un sufrimiento tan prolongado. Pero sí es muy difícil levantarte a la 1 de la mañana y escuchar a una anciana de 82 años gritar de dolor y no tener nada más que hacer sino pedir misericordia. No tener nada más que hacer sino pedirle a Dios intervenir. Y en el peor de los casos, decirle, Señor, por favor, llévatela. No dejes que sufra más. Por amor a ella, Señor. Por amor a ella. Ella estaba cansada. Y aún era más difícil escucharla decir de sus propios labios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya estoy cansada. Estaba tan cansada que una de las canciones que ella eligió para que fueran cantadas en su funeral, ¿saben cuál fue? Cansado del camino. Ella las escribió en varios papelitos, en varias noticas.
que dejó dentro de la Biblia. 4 notitas encontramos en la Biblia, con las mismas 4 canciones. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Ella estaba viviendo su propio Salmo 88. Nosotros también vivimos nuestro Salmo 88. Pero en sus últimas semanas de vida, incluso en el momento de su muerte, el Señor nos recordó el Salmo 23. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces recordamos que el Señor está presente, aunque a nuestros ojos el Señor parece ausente. Recordamos que el Señor habla, aunque el ruido de nuestros problemas, aunque la bulla de nuestros pensamientos no nos deje escuchar su voz. Que el Señor nos acompaña, aunque a veces el dolor nos haga sentir solos. El Señor nos recuerda que en la Biblia hubo un espacio para el Salmo 88, para decirnos: la vida es dura, la vida es difícil. El hecho de que seas mi hijo no te exime de dificultades ni de necesidades. Pero hay un solo salmo como ese en la Biblia. Hay uno solo y hay otros 149 más que, como el Salmo 23, nos recuerdan que aunque la vida sea dura, su compañía es segura. Aunque la vida sea dura, su compañía es segura. Aunque el Salmo 88 parece carecer de esperanza, nos invita a seguir orando y confiando. Dios es nuestro refugio en la aflicción. Aun cuando vivimos momentos oscuros, Dios sigue siendo nuestro pastor en el valle de sombra de muerte. Amén.